A continuación, en Comunicación y Lenguaje, tendremos elaboración de historietas para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de elaboración de historietas del área de Comunicación y Lenguaje para cuarto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la ubicación espacial y las habilidades lingüísticas. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludamos a Ruth. Hola Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por tu apoyo. Vamos a comenzar. Y si recordamos, la semana anterior hablamos sobre en la sesión anterior hablamos sobre la historieta, qué es, cuáles son sus características y esos elementos que son importantes para su elaboración. Hoy vamos a recordar primero esas características para poder elaborar una historieta aquí todos juntos. Vamos a recordar los elementos de la historieta. Primero recordarte que es una secuencia de las narraciones de lo que está escrito en un cuento, o en una historia, o en una leyenda, ¿sí? Es una secuencia de imágenes. Cuando nosotros elaboramos una historieta podemos seleccionar cuál de ellas, o bien en algún momento cambiar el argumento de la narración para poder elaborarlo a nuestra creatividad. Los elementos que deben de tener las historietas y que no deben faltar son los siguientes. Si recuerdas, el cartel pues sirve cuando nosotros no vamos a dar o en la historieta no va a haber un diálogo, nosotros con un cartel podemos escribir qué es lo que pasa en esa imagen, en ese momento. Las onomatopeyas, recordamos que no son diálogos, no son las palabras de las personas o de los personajes de la historia, sino que son sonidos o ruidos de objetos, animales que van dentro de la misma. Los globos, que sirven para escribir los textos de los diálogos, y más adelante vamos a recordar algo sobre los globos. Las viñetas, que es cada uno de los cuadros en donde se va narrando la secuencia de imágenes, y los dibujos que son indispensables dentro de una historieta. Entonces vamos a recordar acerca de los globos que son importantes para la elaboración de los diálogos o de las escenas de las mismas. Si recordamos, y yo te presento este globito que está aquí, donde hay varias puntitas que salen para los elementos de la historieta, ¿a qué corresponde? ¿Será un globo de una conversación, de un grito, de un susurro? ¿A qué se refiere? Muy bien, este globo específicamente representa una conversación a la vez. Quiere decir que dentro de tus imágenes vas a tener a varias personas o los mismos personajes de la historia hablando al mismo tiempo. Ese globo lo utilizamos para ese tipo de escenas. Pero si tenemos con la línea punteadita, ¿a qué se refiere o de qué globo podemos hablar? ¿Será de conversación? ¿Será un grito? ¿O qué? Muy bien. Aquí es un susurro. Quiere decir que en esa escena se está hablando bajito y se está dando a entender un mensaje de voz baja, ¿verdad? Si tenemos este de aquí, que está así con triángulos, ¿a qué se refiere? Muy bien, aquí hablamos de los globos que vamos a utilizar cuando escribamos o querramos en la escena algún sonido de algún objeto, como las onomatopeyas que te mencionaba al inicio, o bien que alguna persona está gritando o alguno de los personajes está gritando. Este de acá, que corresponde
a un pensamiento, y el que más se utiliza pues es el de conversación, que es el que seguramente faltaba, es el de conversación, que es el que más se utiliza dentro de una historieta. Es importante que recuerdes tú todos estos elementos cuando quieras elaborar una. Te vuelvo a decir que la elaboración de historietas siempre debe ser basado en una historia, en un cuento, específicamente en una narración, pero también puedes crear tú tus propias historias y poder elaborarlas de una manera divertida a través de una historieta. Yo te voy a contar un cuento llamado La ranita y el cisne, y luego vamos, en base a este cuento, a elaborar una historieta seleccionando alguna de las imágenes. Quiero que escuches bien y que cuando nos toque elaborarla tú puedas identificar cuál de las escenas es. La ranita y el cisne. En una pequeña laguna, en las afueras del pueblo, había una ranita que vivía contemplando el cielo. Un día la ranita, viendo el cielo, notó un grupo de cisnes volar. La ranita sonriendo dijo: «Yo quiero aprender a volar». Subió al árbol más cercano del lugar, con una gran alegría y sin miedo se lanzó a volar. Con suerte en el agua cayó y no se lastimó. Lo intentó y lo intentó, que de tanto hacerlo se cansó y bajó del árbol y se sentó. La ranita ya no siguió intentándolo más porque miedo le dio. Un día, caminando, la ranita encontró a un cisne con un ala lastimada y corriendo le ayudó. El cisne le contó cómo cayó y cómo se había lastimado. Los días pasaron y el cisne se curó y muy agradecido de su amiga la ranita, se despidió. El cisne, volando por el lugar, a su amiga ranita encontró sentada abajo del árbol y la vio muy triste. El cisne le preguntó: «¿Qué tienes, amiga rana?». La ranita le contestó: «Estoy triste porque imagino que por el cielo volaré». El cisne le respondió: «¿Te gustaría volar?». Y la ranita le respondió: «Sí, pero no tengo alas». El cisne le sonrió y le dijo: «Pero yo sí tengo alas para volar y te puedo llevar sobre mi espalda». La ranita muy feliz sonrió y de un salto subió y emprendió el vuelo con su amigo el cisne, que la llevó contemplando el cielo y el paisaje. Los dos vivieron felices, compartiendo su pasión por los cielos y una linda amistad que duró para siempre. Si escuchamos la narración, es un cuento donde hay dos personajes principales. Entonces, cuando nosotros elaboramos una historieta, debemos de seleccionar y escoger. Primero, leer y analizar cuáles son los personajes y después seleccionar esas imágenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una historieta? Primero, vamos a elegir una historia. En este caso, nuestra historia es La ranita y el cisne. Número 2, debes dividir, si vas a trabajar en una hoja, debes dividir la hoja en secciones que corresponden a las viñetas donde van a ir las escenas de cada una, las escenas de la historia contada utilizando los globos y los diálogos correspondientes. Como vas a dividir esas viñetas, debes de dibujar, pero puedes utilizar recortes también. Si no tienes dibujos, tú puedes utilizar recortes y así poder elaborar tu historieta. Entonces, si recuerdas, también uno de los elementos de las historietas son los carteles donde irá información que tú no vas a narrar, sino que la vas a escribir. No van a estar en los diálogos, pero sí van a estar dentro de la historieta a través de un cartel. Y debes escribir los diálogos de forma adecuada. Te decía al inicio que en la historieta tú puedes seleccionar imágenes o bien puedes cambiar el final de la historia o cambiar en algún punto, en alguna parte de ella,
Si a ti te interesa que el final sea distinto o que en el nudo sea otra historia, tú lo puedes hacer, porque dentro de la historieta una característica es que tú pongas a volar tu imaginación y utilices los detalles y recursos que desees. No hay una estructura específica, sino que aquí tú puedes poner a volar tu imaginación. Pero algo importante es que como van a ir diálogos escritos en los globos, y recuerda que este es un recurso que no vas a leer tú, sino que lo vas a compartir con más personas, tú debes de utilizar una buena ortografía. Entonces vas a revisar adecuadamente la ortografía cuando hayas terminado de elaborar tu historieta. Como hicimos o como leímos el cuento de la ranita y el cisne, vamos a seleccionar imágenes. Yo acá te presento 5 escenas que tomamos de la historia que leímos. Entonces vamos a elaborar nuestra historieta. ¿Recuerdas que en la sesión anterior te pedimos materiales para que tú pudieras trabajar, verdad? Entonces vamos a necesitar que esos materiales los tengas preparados. Las escenas son las siguientes. ¿Recuerdas cómo inició la historia? ¿Qué pasó con la ranita? ¿Cómo se sentía la ranita al inicio? ¿O qué pensaba? Bueno, pues yo aquí seleccioné la imagen donde la ranita está viendo hacia el cielo y observa al cisne, a su amigo cisne. Entonces decidí que voy a colocar un globo de pensamiento. Entonces el diálogo o lo que va a ir dentro de este globo es que la ranita dice: creo que nunca podré hacerlo. ¿Hacer qué? Recordemos qué había o qué decía la historia. Excelente, la ranita no podía volar. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Si tan solo pudiera volar, es otra parte de lo que la ranita pensaba. En esta otra escena, yo voy a utilizar un cartel que no es parte de lo que dicen los personajes, sino es algo que yo quiero que las personas lean. Un día la ranita encontró a un cisne. ¿Sí? Y esta es la escena donde la ranita intenta volar y se cae. Utilizamos otro tipo de globo para representar el sonido de la rana al caer. Entonces, cuando encuentra a su amigo cisne, él le dice: yo tengo alas para volar y te puedo llevar. Ahí utilizamos otro tipo de globo porque ya es una conversación. Entonces utilizamos el globito adecuado. En la escena, o según la narración, el cisne estaba paseando cuando encontró a su amiga rana muy triste. Aquí yo no quiero colocar un diálogo porque solo quiero expresar que la rana estaba triste. Y voy a finalizar mi historieta cuando el cisne pone a la rana en su espalda y van a volar. Entonces la ranita le dice: ahora sí volaré, gracias por hacer mi sueño realidad. Entonces, de esta forma tú vas a ir elaborando historietas, acortando la historia porque la puedes acortar adecuado a la cantidad de escenas de las viñetas que tú quieres. En este caso, cada una de estas corresponde a una viñeta. Esta historieta tiene 5 viñetas, o sea, 5 escenas. Entonces, cuando hablamos de elaborar historietas, debemos de seleccionar primero la historia y poder dividirla de acuerdo a las escenas que queremos dentro de ella. Y recuerda que esto pues lo podemos compartir con las personas para que puedan ver de una forma diferente y que puedan contemplar la historia a través de dibujos, porque a todos nos cuentan historias y las escuchamos, pero la historieta nos ayuda a que estos recursos puedan ser también visuales. Entonces, con los materiales que te solicitamos en la sesión anterior, tú debes de elaborar
una historieta. Vas a seleccionar cualquier cuento, ¿sí? Y vas a dividirlo en escenas que tú quieres que vayan dentro de ella, utilizando recortes, dibujos, crayones y todos los materiales que sabemos que en cada sesión tú tienes preparados. Puedes elaborar tu historieta y compartirla con las personas que te acompañen. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos acerca de la historieta y cómo elaborarla. Recuerda que es importante que tú conozcas qué es y cada uno de los globos que van dentro del diálogo de ella para poder utilizarlos de la manera adecuada. Comparte tus aprendizajes con quienes te acompañen en este momento. Recuerda, por favor, trabajar tus ejercicios de la guía del módulo de refuerzo Mis Aprendizajes, donde encontrarás esta actividad para poder seguir aprendiendo acerca de la historieta. Comparte todos tus conocimientos y verás que esa es la forma en la que tú puedes ver si debes repasar más o está claro cada uno de los temas. Como siempre, te recomendamos que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Y también que en el mes de marzo se celebra el Día de la Naturaleza en fecha 3 de marzo. Así que guarda tus trabajos también y ejercicios en tu portafolio de Aprende en Casa y en Clase. Y por favor no te despegues del programa y te espero en una próxima sesión de Aprende en Casa y en Clase. Hasta pronto.